En el bosque de Urgen, en el año 1944, un comandante del ejército que se llamaba George Mabry se encontró en una situación peligrosa. Había recibido órdenes de atacar una posición fortificada y junto con los hombres bajo su cargo había avanzado hasta ser detenido por ametralladoras en dos búnkeres y estaban expuestos en este momento a fuego cruzado. Pero si esto fuera poco, fue en este momento de peligro que Mabry descubrió la horrenda verdad que el lugar donde se habían puesto a cubierto fue en medio de un campo de minas. Y con la amenaza de fuego enemigo, Mabry sabía que tenían que moverse. Así que sacando su navaja comenzó a limpiar un camino, marcando las minas y, más importante, marcando el camino libre de peligros para que sus soldados le pudiesen seguir paso por paso, navegando ese peligro, saliendo sin grave daños. Para la iglesia en el primer siglo existía otro campo de minas, no en un bosque, sino en un aspecto de la vida cristiana que a primera vista no parece suponer mucho riesgo, pero que presenta realmente un peligro real para cristianos individuales y también para toda la iglesia. Este campo de minas es ningún otro que la hospitalidad. Nos acordamos de que en la iglesia temprana la hospitalidad no consistía simplemente en invitar a algunos hermanos de la iglesia a comer en casa después del culto, sino que fue parte esencial de la expansión del evangelio por todo el mundo conocido. Siguiendo el patrón de Cristo cuando Él envió a sus discípulos a proclamar el Evangelio en los pueblos de Israel y a hospedarse y alimentarse en las casas donde fueron recibidos en estos pueblos. Y la iglesia temprana seguía este patrón, enviando a hombres para predicar y plantar iglesias e incluso fortalecer iglesias para que el evangelio siguiera avanzando. Y la hospitalidad, el recibir y hospedar y cuidar a estos hombres enviados fue una gran herramienta en esta expansión del Evangelio, una herramienta mandada en pasajes como Romanos 12:13 y primero de Pedro 4:9. Y realmente es un aspecto importante del verdadero amor entre cristianos. Pero junto con las grandes bendiciones de la hospitalidad bíblica para el avance del Evangelio, también se presentan peligros, minas en el camino. Y tenemos evidencia de algunas de esas minas. Por ejemplo, en la segunda epístola de Juan, donde parece que un grupo de creyentes en su celo de mostrar amor y hospitalidad pisaron una mina y acabaron hospedando no solo a creyentes, sino también a falsos maestros que incluso negaban la persona de Jesucristo. Y este era un peligro presente. Juan dice en esa epístola que muchos falsos maestros han salido al mundo y para la iglesia hay gran peligro de recibir a un falso hermano que trae otro evangelio. Pero si existe el peligro de pisar a un lado, recibiendo a falsos maestros y llegando a colaborar con ellos en sus malas obras, también existía otro peligro, un peligro que vemos en esta tercera epístola de Juan en el ejemplo de Diótrefes, quien pisó otra mina al otro extremo, rehusando mostrar hospitalidad aún a hombres fieles, y así él detenía y restringía el avance del Evangelio por medio de ellos. Entonces, con peligros a un lado y al otro, con riesgos al mostrar la hospitalidad y al no mostrar la hospitalidad,
Es evidente que lo que la iglesia necesitaba y lo que necesitamos es alguien para marcarnos el camino para que naveguemos ese campo de minas que se llama la hospitalidad. Y es precisamente lo que el apóstol Juan hace en su tercera epístola escrita al amado Gayo, un hombre fiel. Y hoy vamos a leer toda la epístola de tercero de Juan y después enfocarnos en la comendación y comisión que Juan da a Gayo con respecto a su hospitalidad en versículos 5 al 8. Mirad conmigo, tercero de Juan, versículo 1. Dice el texto: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Vemos en esta carta, en los versículos 5 al 8, que después de recibir un reporte de algunos hermanos que dieron testimonio de Gayo y de esta situación con Diótrefes en la iglesia, el apóstol Juan escribe dirigiéndose a su amado Gayo para ayudarle y animarle a perseverar en su patrón de hospitalidad. Y en particular, Juan nos pone a Gayo como ejemplo de hospitalidad bíblica, como guía en la hospitalidad bíblica que hemos de imitar. Y en versículos 5 a 8 vemos que Juan da una comendación de la hospitalidad de Gayo y una comisión a la hospitalidad de Gayo. Y lo primero que vemos en versículos 5 y 6 es la comendación de la hospitalidad de Gayo. Mirad el texto, dice: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Juan comienza esta sección una vez más expresando su amor por Gayo, un amor que se basa en la verdad y que brota de esta nueva vida que tenemos en Cristo como hijos de Dios. Y Juan da su comendación de este hermano amado en Cristo diciendo: estás obrando fielmente. Puede ser que no hay mejor comendación que el de ser reconocido como fiel. Es la comendación que Moisés recibió. Pablo se regocijó porque el Señor Jesús le tuvo por fiel.
Y son esas palabras que todo creyente anhela escuchar al comparecerse ante Cristo. Bien, siervo bueno y fiel. Esta es la comendación de uno que ha llevado a cabo correcta y completa y consistentemente su labor. Y Juan aquí dice que Gayo está obrando así, está siendo fiel, el patrón de su vida, lo que le marca fue fidelidad, pero fidelidad en un área en particular. Dice el texto, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Puede ser traducido en lo que has hecho por los hermanos. Juan usa lenguaje que apunta a acciones concretos. Juan tiene en mente algo en particular que Gayo ha hecho, pero que también a la misma vez, como probar un ejemplar en una fábrica de chocolates demuestra la calidad de todo el lote, este acto, esta obra fiel de Gayo, dio prueba de la calidad del patrón de toda la vida de Gayo. Mostraba cómo era su andar diario. Y Juan nos revela la naturaleza de esa práctica, este patrón de Gayo al decir, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. El patrón de la vida de Gayo fue obrar por los hermanos, fue servir a los hermanos. Y no solo los hermanos de su congregación, sino dice el texto, sobre todo cuando se trata de extraños. Y una mejor traducción sería, estás obrando fielmente en lo que has hecho por los hermanos y estos siendo extraños, como diciendo, incluso hasta los extraños obras fielmente. Y Juan pudo decir esto con confianza porque algunos de estos extraños que fueron los recipientes del servicio de Gayo cuando pasaban por su iglesia, habían ahora llegado a Juan. Y versículo 6 dice, pues ellos, literalmente estos extraños en concretos, estos hombres a quien tú serviste, ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Nos acordamos de que en versículo 3 estos mismos hermanos dieron testimonio de la verdad de Gayo, testificaron de la veracidad de su profesión, que él andaba en la verdad del Evangelio. Pero como hemos visto una y otra vez en las epístolas de Juan, la verdad y el amor siempre van mano en mano. Y vemos que esta verdad en Gayo, esta realidad del nuevo nacer en Gayo, produjo en Gayo un amor verdadero por los hermanos. Un amor que se demostró en lo que él había hecho y lo que estaba haciendo, dice el texto, por los hermanos, a favor de los hermanos, incluso por los extraños. Porque esto es lo que hace el amor bíblico. El amor de este mundo se centra en uno mismo, en cómo la otra persona me hace sentir a mí, cómo me llena a mí, cómo me completa a mí, ese feeling que me da a mí, todo centrado en el yo. Pero en contraste, el amor bíblico, el amor verdadero, se enfoca en otros, obra a favor de otros, pone su tiempo, sus bienes, incluso su vida por otros, tal como Cristo ha hecho por nosotros. Porque el Señor Jesucristo es la misma definición del amor verdadero. Es lo que dice 1 de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El estándar bíblico del amor se encuentra en Cristo, quien no buscó sus propios intereses, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, tomando carne y sangre para llevar todo nuestro pecado sobre sí mismo y morir en nuestro lugar en la cruz, sufriendo la ira de Dios contra nosotros, para que en Él y por medio de Él nosotros tengamos perdón y vida eterna al creer en Él.
es que Cristo es este ejemplo mayor del amor. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, pero Juan sigue diciendo, también nosotros debemos así poner nuestras vidas por los hermanos. Y lo que Juan nos muestra aquí es que Gayo estaba poniendo su vida por sus hermanos. No puso sus propios intereses primero, no se enfocó en sí mismo, puso su vida para servir a sus hermanos, incluso los extraños, incluso a gran coste personal y en medio de oposición. Porque como veremos la próxima semana, Dios mediante, había un hombre en la iglesia que estaba prohibiendo que la iglesia mostrara hospitalidad a estos extraños. Estaba incluso intentando expulsarlos de la iglesia, pero Gayo permaneció firme en su amor, un amor que desbordó, que produjo hospitalidad, recibiendo a estos verdaderos hermanos. Y Juan aquí da la comendación de esta hospitalidad de Gayo, que hizo notorio su amor ante la iglesia. La hospitalidad, en otras palabras, es una extensión del amor verdadero por los hermanos. Y la pregunta para nosotros ¿es nuestro amor notorio así como el amor de Gayo por medio de nuestra hospitalidad hoy? ¿Es nuestro amor verdadero, evidente, notorio por cómo lo estamos extendiendo a nuestros hermanos, incluso a los que no conocemos? Sí, hemos de ser sabios. No nos olvidemos de las advertencias de segundo de Juan y el peligro de los falsos, pero al recibir a un verdadero hermano en la congregación, la pregunta es si estamos obrando fielmente a su favor como Gayo, en semejanza a Cristo, poniendo nuestras vidas por los hermanos, incluso los extraños. Esto ha de ser nuestra realidad. Y Juan aquí elogia esta hospitalidad que brota de amor verdadero por los extraños. Pero no solo elogia aquí la hospitalidad, él también nos encarga con la hospitalidad en versículos 6 al 8, donde vemos segundo la comisión a la hospitalidad de Gayo. Como creyentes somos comisionados a la misma hospitalidad de Gayo. Mirad versículo 6, dice, harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Como las fuertes advertencias contra los efectos secundarios de algunas medicinas pueden disuadir a algunos pacientes de tomarlas, y así el médico tiene que reafirmar la necesidad y los beneficios de su aplicación al enfermo. Así también, después de dar advertencias fuertes de los peligros de la hospitalidad en su segunda epístola, Juan aquí afirma la necesidad y los beneficios de la hospitalidad, diciendo, harás bien, haces lo correcto al practicar la hospitalidad. Sin ignorar los peligros de la hospitalidad, Juan aquí nos comisiona a la hospitalidad. Una hospitalidad que consiste, dice el texto, en ayudarles a proseguir su viaje. Esta es una frase que traduce una sola palabra en el griego, una palabra que tiene la implicación de proveer lo que un enviado necesita para llegar a su destino y cumplir su propósito. Y esta es la hospitalidad bíblica. Como hemos visto anteriormente, el Señor Jesús estableció un patrón para la iglesia al enviar a sus discípulos a predicar. Y en Mateo 10 dio instrucciones que los discípulos no debían llevar su sostén consigo.
sino deben depender de la hospitalidad de personas dignas en cada pueblo. Y la iglesia seguía este patrón, enviando hombres para predicar el evangelio, hombres que dependían de esta ayuda que recibirían de otros para proveer sus necesidades y así ayudarles a proseguir su viaje para predicar en otras partes también. Y en este sentido, la hospitalidad era y es una herramienta necesaria y efectiva para la extensión del Evangelio. Y Juan aquí afirma que haremos bien en ayudar a hombres fieles que proclaman el Evangelio, dice el texto, de manera digna del Señor. Ahora, esto es asombroso. Porque Juan aquí no está simplemente diciendo que debemos ayudar a estos hombres porque Dios es digno, sino que debemos ayudarles como si fueran el Señor mismo. Y esto puede parecerse chocante, pero es precisamente lo que Jesús mismo dice cuando envió a sus discípulos en Mateo 10, versículo 40. Dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, lo que hacemos en servicio a los que salen como discípulos de Cristo, proclamando el Evangelio de Cristo, lo estamos haciendo al Señor. Es lo que el Señor afirma en Mateo 25, al dirigirse a los que están entrando en el reino de los cielos, diciéndoles que ellos proveyeron su necesidad cuando estaba con hambre y sed, desnudo, enfermo en la cárcel. Y ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos así y te ayudamos? Y el Señor responde en versículo 40, dice, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y Juan aquí nos pone el estándar para la hospitalidad. Nos comisiona a esta hospitalidad bíblica de recibir y ayudar a estos hombres, estos miembros del cuerpo de Cristo, como si lo hiciéramos a Cristo el Señor mismo. Pero otra vez, Juan no nos llama a abrir nuestras puertas a todos y a todo. Ya nos ha advertido del peligro de recibir a falsos maestros. Es claro que no debemos extender esta hospitalidad a todo el que viene bajo el nombre de Cristo, porque, como ha dicho, muchos falsos han salido al mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos a quién ayudar? ¿Con quién tenemos el deber de mostrar esta hospitalidad? En versículo 7, Juan contesta estas preguntas indicando dos características de estos hombres que Gallo recibió que también nos instruyen a quién mostrar esta hospitalidad. Y primero dice, versículo 7, que estos hombres dignos de hospitalidad salieron. Ellos salieron. Es un verbo que indica una dirección, una misión. En otras palabras, estos no son hombres que no encontraron algo mejor para hacer. Salieron con propósito, con un encargo. Y dice, salieron por amor al nombre, a favor del nombre de Cristo. Y la gramática enfatiza que es para el avance, para la proclamación y la glorificación del nombre de Cristo que estos hombres salen. No son personas que vienen hablando de sí mismo, ni de sus grandes logros, ni buscando atraer seguidores a sí mismo. Estos hombres dignos de hospitalidad salen a proclamar a Cristo y a glorificar a Cristo. Pero segundo dicen que no aceptan nada de los gentiles. En otras palabras, lo que les motiva no es el dinero. Su preocupación es por la salvación de las almas y no el lucro. Y como Pablo, no aceptan dinero e incluso sufren escasez para no estorbar
la proclamación del Evangelio. Qué contraste con los falsos maestros hoy. Siempre están buscando ganancia personal. Y realmente vemos en documentos de los primeros 2 siglos que este principio que Juan expone aquí se estableció como la prueba de algodón para los falsos. Que si algún predicador itinerante llegara pidiendo dinero, no debían recibirlos, porque esta preocupación por el dinero lo descubrió como un falso. Pero Juan dice que los hombres dignos de hospitalidad no buscan esta ganancia personal, les interesa solo el avance de la causa de Cristo. Y es precisamente por esto que debemos y que tenemos que apoyarlos. Mirad versículo 8. Dice, por tanto, debemos acoger a tales hombres. Juan aquí nos da una opción, nos da una comisión. Es lenguaje de responsabilidad. Y Juan se incluye a sí mismo, es una comisión, un encargo a todos de acoger, de recibir a tales hombres cuyo único enfoque es la proclamación de Cristo. Y Juan nos da la razón. Mirad el final del versículo 8. Debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Cuando se trata de la hospitalidad, la culpa por la asociación es una realidad. En su segunda epístola, Juan nos advirtió contra recibir a los falsos, diciendo en versículo 11 que el que incluso los saluda participa en sus malas obras. Pero aquí Juan nos muestra el lado opuesto de la moneda, que si recibimos, si ayudamos, si mostramos hospitalidad bíblica a hombres fieles que proclaman la verdad, llegamos a ser colaboradores con ellos, partícipes con ellos, obradores en la misma obra con ellos. Puede ser que nunca lleguemos a predicar el Evangelio en otras ciudades u otros países o a las tribus más lejanos. Pero Juan nos dice que debemos mostrar hospitalidad a los que salen para que la verdad de Cristo sea proclamada, para que el nombre de Cristo sea conocido en esos lugares. Porque al ayudarlos, Juan dice, estamos participando con ellos en su labor para la gloria de Cristo. Sí, es cierto, la hospitalidad es un campo de minas y hay muchos peligros y Juan nos muestra que hemos de tener mucho cuidado con quien colaboramos para no ser partícipes en las malas obras de otros, en lo que no agrada a Dios y ni sirve para el avance del Evangelio. Pero a la misma vez, aquí nos muestra que no podemos pararnos paralizados por estos peligros. Hemos de tomar acción. Hemos de mostrar hospitalidad. Y Juan nos comisiona a seguir el ejemplo de Gallo y a ayudar a hombres que fielmente predican a Cristo para que como iglesia seamos partícipes, para que colaboremos con ellos en este ministerio. Y esto traerá gran galardón. En Mateo 10:41, el Señor Jesús dice, el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquier que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, colaboremos con hombres fieles, practicando la hospitalidad, porque al hacerlo, el Señor Jesús nos dice que también participaremos con ellos en su recompensa. Oremos. Oh Dios, queremos que el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea proclamado y glorificado en todo el mundo. Oramos que tú sigas
levantando a hombres fieles que proclaman a Cristo, que entregan sus vidas por amor al nombre de Cristo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Gallo, obrando fielmente con tales hombres, ayudándoles en su ministerio, para que por medio de ellos más personas sean salvas, y así las alabanzas abunden por boca de más personas que te adorarán por toda la eternidad. Ayúdanos a ser colaboradores fieles en pro de la verdad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.